Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de la explicación del ejercicio para el tema diseño factorial de tres factores. En el video anterior terminamos el llenado para la columna de suma de cuadrados, por lo que continuaremos desde ese punto. Como sabemos de los diseños anteriores, la segunda columna contiene los grados de libertad de cada aspecto considerado en el diseño del experimento. El llenado de esta columna es prácticamente idéntico al visto en diseño factorial de dos factores, con algunos detalles adicionales. Para el factor tipo de suspensión, se determinan con el número de niveles del factor menos 1, 3 menos 1. Los grados de libertad del factor tipo de suspensión son 2. Para el factor apertura de malla, se determinan de la misma manera, con el número de niveles del factor menos 1, 2 menos 1. Este factor tendrá un grado de libertad. Para el factor temperatura, será igual que el anterior. Este factor también tendrá un grado de libertad. Para los factores interacción, se determinan con el producto de los grados de libertad de los factores que interactúan. Esto es, para la interacción tipo de suspensión, apertura de malla, serán 2. Para la interacción tipo de suspensión, temperatura, también serán 2. Y para la interacción apertura, temperatura, será un grado de libertad. Para la interacción entre los tres factores, de nueva cuenta, será con el producto de los grados de libertad de los tres factores que interactúan. Por ello, para esta interacción serán 2 grados de libertad. Los totales se calculan con el número de elementos muestrales o corridas totales realizadas menos 1. En este caso es 72 menos 1. Su valor es 71. Por último, los grados de libertad del error se obtienen con el producto de todos los niveles de los factores individuales y n-1. Así que tenemos 3 por 2 por 2 por 5, lo cual nos dará 60 grados de libertad para el error. Como podemos comprobar, y al igual que con todos los diseños vistos hasta este momento, todos los valores de los grados de libertad están relacionados entre sí. La tercera columna muestra los cuadrados medios, que como sabemos son una medida de referencia que se calcula de forma sencilla, dividiendo las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad correspondientes para todos los elementos de la tabla. Para esta columna empezaremos con los factores individuales. Para el valor del cuadrado medio del factor tipo de suspensión, dividimos su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. El valor de su cuadrado medio es 6.93. Haremos lo mismo para los dos factores individuales restantes. Para el factor apertura de malla, el valor es 480.5 y para el factor temperatura del agua es 6086.72. Para los cuadrados medios de los factores interacción es el mismo procedimiento. Para el factor interacción tipo de suspensión apertura, el valor es 394.12. Para el factor interacción tipo de suspensión temperatura es 20.43. Para el factor interacción apertura temperatura es 56.89. Para el factor interacción entre los tres factores es 15.51 y para el error el valor correspondiente para el cuadrado medio es 14.03. Para terminar el llenado de la tabla, calcularemos los valores f ANOVA para todos los factores e interacciones. Como sabemos, cada factor e interacción puede rechazar o no rechazar su propia hipótesis nula. El valor f ANOVA de cada factor de interés se calcula dividiendo su cuadrado medio correspondiente entre el cuadrado medio del error. Para los factores individuales, los valores f ANOVA son 0.49, 34.24 y 433.83 respectivamente. Para los factores interacción, sus valores f ANOVA son 28.09,
1.45, 4.05 y 1.10 respectivamente. Así, terminamos el llenado de esta larga tabla ANOVA. Para determinar si las diferentes hipótesis nulas se pueden o no rechazar, es necesario determinar los valores críticos correspondientes para un nivel de confianza de 95%. Utilizando la tabla F de Fisher, correspondiente para una significancia de 0.05, tendremos 7 valores críticos por determinar, uno para cada factor. Como sabemos, el valor de B subíndice 1 en la tabla está relacionado con los grados de libertad del factor en cuestión, y el valor de B subíndice 2 lo está con los grados de libertad del error, por lo que este último será el mismo valor para todos los valores críticos. Podemos observar en el ejemplo que los factores tipo de suspensión, la interacción tipo de suspensión apertura, la interacción tipo de suspensión temperatura y la interacción triple usarán un valor de B subíndice 1 igual a 2, por lo que el valor crítico para los 4 factores e interacciones mencionados es de 3.15. Para los factores apertura de malla, temperatura y la interacción entre ambos, usarán un valor de B subíndice 1 igual a 1, por lo que el valor crítico para estos 3 últimos factores e interacciones es 4. Para realizar la prueba de hipótesis, usaremos el mismo criterio que con los diseños anteriores. Si el valor crítico obtenido es menor que el valor F ANOVA, se concluye que el factor sí tiene efecto en la respuesta de salida, por lo cual la hipótesis nula puede ser rechazada. Si por el contrario, el valor crítico obtenido en la tabla es igual o mayor que el valor F ANOVA, se concluye que el factor no tiene efecto en la respuesta de salida, ya que no contamos con evidencia suficiente para afirmarlo. Como algunos factores coinciden con su valor crítico, se realizarán las comparaciones correspondientes teniendo en cuenta esta situación. Haciendo las comparaciones mencionadas, vemos que el valor crítico del factor tipo de suspensión, la interacción tipo de suspensión temperatura y la triple interacción entre factores es mayor que los valores F ANOVA correspondientes, por lo cual concluimos que estos no tienen efecto sobre la respuesta de salida, impidiendo rechazar sus respectivas hipótesis nulas. Sin embargo, la interacción tipo de suspensión apertura de malla tiene un valor crítico menor al valor F ANOVA. Por lo tanto, la hipótesis nula para esta interacción sí puede ser rechazada, concluyendo que ésta tiene efecto estadísticamente significativo sobre la respuesta de salida. Con relación al segundo grupo de factores, podemos ver que el valor crítico para los factores apertura de malla, tipo de temperatura y la interacción entre ellos es menor a los valores F ANOVA correspondientes, por lo que se concluye que los factores mencionados sí tienen efecto sobre la respuesta de salida y sus hipótesis nulas respectivas pueden ser rechazadas. De esta manera, concluimos la explicación del ejercicio de diseño factorial de 3 factores. Más adelante, explicaremos cómo realizar las pruebas de diferencia de medias para este tipo de diseño y así ampliar la conclusión de este ejercicio.